Stephanie Long tenía 71 años cuando ocurrió todo aquello. Para cualquiera que la viera entrando y saliendo del edificio sencillo donde vivía, parecía simplemente una viuda tranquila, que llevaba una vida modesta después de haber perdido a su esposo años atrás. Usaba siempre ropa discreta, casi siempre los mismos abrigos de lana neutros, y caminaba con una calma que hacía pensar que no tenía prisa por nada. Su apartamento era pequeño, ordenado y sin objetos llamativos. Nada allí sugería riqueza, ninguna joya ostentosa, ningún mueble caro, ningún lujo innecesario. Pero aquella apariencia era una decisión consciente. Stephanie había pasado décadas construyendo algo mucho más grande de lo que la gente imaginaba. Después de la muerte de su marido, ella había levantado sola una red de inversiones inmobiliarias y tecnológicas que se convirtió en una empresa enorme llamada Long Enterprises. Aún así, decidió vivir con sencillez. Era una forma de observar a las personas antes de que supieran quién era realmente. Aquel domingo tomó el tren de la tarde para visitar a su hija Sarah, como hacía muchas veces al mes. El trayecto duraba unos 40 minutos, tiempo suficiente para que Stephanie mirara por la ventana y pensara en lo rápido que había pasado la vida. Sarah tenía 34 años, trabajaba medio tiempo en una biblioteca y estaba intentando terminar una certificación profesional para mejorar su carrera. Stephanie la admiraba por eso, pero en las últimas visitas había notado algo que no le gustaba. Sarah parecía agotada, como si llevara demasiado peso encima. Durante el camino al apartamento de la hija, Stephanie ya intuía que algo no estaba bien. Cuando llegó, Sarah la recibió con una sonrisa cariñosa, pero en su rostro había una tensión que una madre reconoce inmediatamente. Y en la mesa del comedor, sentado con una expresión impaciente, estaba David Richardson, el marido de Sarah. Desde los primeros minutos de conversación, Stephanie notó que aquel hombre estaba inquieto y que el tema del dinero no tardaría en aparecer. La cena empezó de forma aparentemente normal. Sarah había preparado algo sencillo, pasta con una salsa ligera y pan tostado, nada complicado. Pero Stephanie notó que su hija parecía más nerviosa de lo habitual. Movía los cubiertos demasiado, hablaba poco y evitaba mirar directamente a David cuando él empezaba a comentar sobre gastos. Al principio fueron observaciones pequeñas, casi disfrazadas de preocupación. El precio de 1.900, la comida, el alquiler del apartamento, el costo de los cursos que Sarah estaba tomando para su certificación. Pero poco a poco el tono fue cambiando. David empezó a decir que todo estaba demasiado ajustado, que mantener el apartamento y los estudios de Sarah al mismo tiempo era complicado. Stephanie escuchaba en silencio, como siempre hacía cuando quería entender mejor a una persona. Lo que le llamó la atención no fue solo lo que decía, sino la forma en que miraba alrededor del apartamento, como si estuviera calculando algo en su cabeza. Después de unos minutos, David empezó a dirigir la conversación hacia Stephanie de una forma que parecía casual, pero que en realidad estaba muy pensada. Preguntó dónde vivía exactamente ahora, si el edificio era propio o alquilado, cuánto tiempo pensaba seguir viviendo sola. Luego hizo comentarios sobre el futuro, sobre cómo las personas mayores a veces necesitaban ayuda para manejar sus finanzas. Sarah parecía incómoda cada vez que él decía algo así, pero no lo interrumpía. Stephanie se mantuvo tranquila, observando. Había aprendido hace mucho que las verdaderas intenciones de una persona suelen aparecer cuando creen que están siendo muy inteligentes. David incluso insinuó que tal vez, en algún momento, sería buena idea que Sarah tuviera acceso a las cuentas de su madre, por seguridad, como él dijo. Aquello fue el primer momento en el que Stephanie sintió con claridad que algo no estaba bien en absoluto. Stephanie no respondió de 1900. Inmediato a lo que David había insinuado. Simplemente siguió cenando con calma, escuchando más de lo que hablaba. Durante décadas había aprendido que las personas revelan mucho más cuando creen que nadie está prestando demasiada atención. David siguió hablando sobre organización financiera familiar, usando palabras que sonaban responsables, casi prudentes. Decía que muchas familias terminaban en problemas porque no planificaban el futuro, especialmente cuando había padres mayores involucrados. Stephanie notó cómo miraba sus manos, su bolso antiguo apoyado en la silla, su abrigo sencillo. Para él, todo aquello confirmaba la idea que había construido en su cabeza. Una mujer mayor con algunos ahorros modestos que, tarde o temprano, necesitaría apoyo.
Sara intentaba cambiar de tema varias veces, pero David volvía a lo mismo con una insistencia que empezaba a sentirse incómoda. Cuando terminaron de cenar, David se ofreció con una amabilidad repentina a llevar a Stephanie hasta la estación de tren. Dijo que ya era tarde y que no quería que ella caminara sola por la calle hasta el transporte. Sara agradeció el gesto sin pensar demasiado, claramente cansada después de toda la conversación. Stephanie aceptó sin discutir. Mientras se ponía su abrigo, observó de reojo cómo David tomaba las llaves del coche con una seguridad que parecía esconder otra intención. El trayecto hasta la estación de Millbrook duró unos 15 minutos. Durante el camino, el silencio fue pesado. David condujo con tranquilidad, pero de vez en cuando volvía a tocar el tema del dinero, hablando de lo importante que era centralizar las finanzas familiares. Stephanie seguía escuchando, cada vez más convencida de que aquel hombre no estaba improvisando nada. Todo lo que decía sonaba demasiado preparado. Cuando llegaron a la estación de Millbrook, el lugar estaba prácticamente vacío. Era una zona industrial, con pocos edificios alrededor y luces frías que apenas iluminaban el andén. Stephanie bajó del coche con calma, ajustando su abrigo contra el aire de la noche. En ese momento miró el panel electrónico de horarios y algo no cuadraba. El último tren ya había salido hacía varios minutos. David lo sabía. Stephanie lo entendió en cuestión de segundos, porque el hombre ni siquiera fingió sorpresa. Simplemente cerró la puerta del coche y se quedó sentado al volante, con esa expresión tranquila que tienen algunas personas cuando creen que están en control de una situación. Stephanie lo miró a mismo cintos y través de la ventana. No dijo nada, pero el mensaje era claro. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. David bajó apenas la ventanilla del coche para hablar con ella. Dijo que probablemente habría otro tren más tarde, que quizás había leído mal el horario. Su tono era demasiado casual para alguien que acababa de dejar a una mujer mayor en una estación vacía. Luego añadió algo que Stephanie no olvidaría. Comentó que, a cierta edad, depender un poco de la familia era lo más sensato. Aquella frase reveló más de lo que él imaginaba. Stephanie entendió entonces cuál había sido su intención todo el tiempo. No era solo una conversación incómoda durante la cena. David estaba intentando crear una situación de vulnerabilidad, algo que hiciera que ella sintiera miedo o dependencia. Tal vez esperaba que aquella experiencia la hiciera pensar que necesitaba confiar en él para manejar su dinero en el futuro. Pero cometió un error grave. Subestimó completamente a la persona que tenía delante. El coche de David se alejó lentamente del estacionamiento y desapareció en la calle oscura que salía de la estación. Stephanie se quedó de pie en el andén durante unos segundos, escuchando el silencio del lugar. No había taxis, no había personal visible, y las pocas luces del edificio de la estación parecían más decorativas que útiles. El viento arrastraba pequeños papeles por el suelo de concreto, y el sonido metálico de una señal moviéndose con el aire hacía que el lugar pareciera todavía más desierto. Para cualquier otra persona en su situación, aquello habría sido un momento de miedo real. Una mujer mayor, de noche, en una zona industrial casi vacía. Pero Stephanie no entró en pánico. Respiró con calma, miró alrededor y empezó a analizar la situación como había hecho miles de veces en su vida, cuando algo no salía como esperaba. Caminó despacio por el andén buscando alguna puerta abierta o alguna señal de que todavía hubiera alguien trabajando cerca. Fue entonces cuando vio una luz encendida en una pequeña oficina de seguridad al final del pasillo. Dentro estaba un joven guardia mirando un monitor viejo lleno de cámaras de vigilancia. Cuando la vio acercarse, se levantó inmediatamente, sorprendido de ver a alguien a esa hora. Stephanie explicó con tranquilidad que su tren había partido antes de lo que esperaba y que necesitaba esperar hasta la mañana para poder volver a casa. El joven, que parecía tener poco más de 20 años, mostró una preocupación genuina. Le dijo que el área no era peligrosa, pero que tampoco era común ver pasajeros tan tarde. Mientras hablaban, Stephanie notó algo que siempre había tenido muy afinado: la diferencia entre alguien que ayuda por interés y alguien que ayuda por simple decencia. Aquella noche, ese joven parecía simplemente una buena persona. Mientras hablaban en la pequeña oficina de seguridad, el joven guardia revisó nuevamente los horarios en el sistema de la estación. Confirmó lo que Stephanie ya sospechaba: el último tren había salido hacía casi media hora y no habría otro hasta la mañana siguiente. Aquella línea ferroviaria funcionaba con muy pocas frecuencias durante la noche.
El guardia parecía incómodo con la situación, como si se sintiera responsable de encontrar alguna solución. Le preguntó si tenía teléfono para llamar a alguien, pero Stephanie negó con la cabeza. Había salido de casa con lo mínimo, como siempre hacía cuando iba a visitar a su hija. El muchacho pensó durante unos segundos y luego le pidió 100. Explicó que en el edificio administrativo cercano, algunas personas del turno de limpieza todavía estaban trabajando. Tal vez allí podría esperar en un lugar más cómodo hasta que amaneciera. Fue así como Stephanie conoció a Rosa Martínez. Rosa era una mujer de unos 50 años que trabajaba limpiando oficinas en el edificio de mantenimiento que estaba a pocos metros de la estación. Cuando el guardia explicó la situación, Rosa no dudó ni un segundo en ofrecerle un lugar para sentarse en el pequeño break room del personal. Era una sala sencilla, con una mesa vieja, una cafetera que parecía haber sobrevivido a varias décadas y un par de sillas metálicas. Pero para Stephanie, después de estar en el andén vacío, aquel lugar parecía casi acogedor. Rosa le preparó una taza de café caliente sin hacer demasiadas preguntas. A veces, las personas más amables son las que entienden que no todo necesita ser explicado de inmediato. Mientras sostenía la taza entre las manos, Stephanie empezó a repasar mentalmente todo lo que había pasado aquella noche. Y cuanto más lo pensaba, más claro se volvía algo inquietante sobre David. Sentada en aquella pequeña sala de descanso, con el ruido lejano de máquinas funcionando en el edificio, Stephanie empezó a ordenar mentalmente cada detalle de la noche. No era la primera vez en su vida que alguien intentaba manipular una situación financiera. Durante décadas en el mundo de los negocios había visto muchas variantes del mismo comportamiento. Personas que aparentaban preocupación, pero en realidad estaban calculando cuánto podían obtener de otra persona. Lo que más le llamó la atención fue la seguridad con la que David había actuado. No parecía alguien improvisando. Aquella conversación durante la cena, las preguntas sobre sus finanzas, el comentario sobre la edad y la dependencia, todo había sido demasiado preciso. Mientras bebía el café que Rosa le había preparado, Stephanie llegó a una conclusión clara. Aquello no era simplemente un mal momento familiar. Era un intento de manipulación cuidadosamente pensado. En ese momento, mientras Stephanie permanecía en silencio observando el vapor que salía de la taza de café, Rosa y el joven guardia siguieron conversando cerca de la puerta. Hablaban de cosas simples del trabajo nocturno, como si quisieran darle privacidad. Stephanie agradeció ese pequeño gesto. Aquella noche, sin que ellos lo supieran, habían hecho algo importante. Habían sido las primeras personas que la ayudaban. En una situación que alguien había creado deliberadamente para hacerla sentir vulnerable. Y fue justo ahí cuando tomó una decisión. No iba a reaccionar impulsivamente ni a confrontar a David de inmediato. Las personas que creen que son muy inteligentes suelen revelar mucho más cuando creen que están en control. Stephanie sabía esperar. Y mientras reflexionaba sobre lo ocurrido, si alguien que está escuchando esta historia ha llegado hasta aquí, quizá valga la pena detenerse un segundo y pensar en algo curioso. Muchas veces las personas más tranquilas en una sala son las que están entendiendo todo mucho antes que los demás. Cuando finalmente amaneció, el primer tren salió poco después de las 6 de la mañana. Stephanie agradeció al joven guardia y a Rosa con una calma que parecía mayor de lo que la situación sugería. No hizo un drama ni explicó demasiado. Simplemente les dijo que nunca olvidaría su amabilidad. Durante el viaje de regreso a su apartamento, miró el paisaje por la ventana con la misma serenidad con la que había observado tantas decisiones importantes en su vida. Para David, lo ocurrido la noche anterior probablemente había sido una jugada inteligente, una forma de asustar a una mujer mayor para que se volviera más dependiente. Pero para Stephanie aquella noche había sido otra cosa completamente distinta. Información. Y en el mundo en el que ella había pasado décadas moviéndose, la información era siempre el punto de partida para cualquier estrategia. Esa misma mañana, apenas llegó a su apartamento, Stephanie hizo algo que David jamás habría imaginado. En lugar de llamar a Sara para contar lo que había pasado, tomó un pequeño cuaderno donde guardaba números importantes y marcó el teléfono de su abogado. Llevaban más de 20 años trabajando juntos, desde los primeros años en que ella había comenzado a expandir sus inversiones después de la muerte de su marido. No necesitó explicar demasiado, solo describió brevemente lo ocurrido en la estación y las conversaciones sobre dinero durante la cena. Su abogado entendió inmediatamente que aquello no era un simple conflicto familiar.
En pocas horas, Stephanie también contactó a un investigador privado con el que ya había trabajado en otras ocasiones. Si David creía que estaba tratando con una anciana confundida, estaba a punto de descubrir que en realidad había provocado la atención de alguien que llevaba toda una vida analizando personas. La investigación empezó de forma discreta, casi invisible. Stephanie no quería alertar a nadie, especialmente a David. Durante las semanas siguientes continuó visitando a su hija con la misma naturalidad de siempre. Llevaba pasteles sencillos, preguntaba por los estudios de Sarah y escuchaba las conversaciones habituales de la casa. Pero mientras todo parecía normal en la superficie, el investigador privado empezó a revisar la vida financiera de David con una atención que aquel hombre jamás habría imaginado. No tardaron en aparecer cosas preocupantes: deudas acumuladas en tarjetas de crédito, préstamos personales que no habían sido pagados, movimientos extraños en cuentas vinculadas indirectamente a Sarah. Cada nuevo dato confirmaba lo que Stephanie había sospechado aquella noche en la estación. David no estaba simplemente preocupado por el dinero. Estaba buscando una forma de conseguirlo. La parte más inquietante de la investigación llegó unos días después. El investigador descubrió que años atrás David había estado involucrado en una situación muy similar con una mujer mayor en otra ciudad. Aquella mujer, una viuda que vivía sola, había perdido alrededor de $30,000 después de confiar en él para ayudarla a organizar sus finanzas. El caso nunca llegó a un proceso judicial porque la mujer terminó desistiendo de denunciarlo. Pero los documentos estaban allí. Además de eso, también apareció algo aún más grave. David había abierto varias líneas de crédito usando el nombre de Sarah sin que ella pareciera entender completamente lo que estaba firmando. Aquello ya no era solo manipulación emocional dentro de una familia, era abuso financiero, y Stephanie sabía exactamente lo que significaba eso. Cuando Stephanie recibió el informe completo del investigador, lo leyó con la misma calma con la que siempre analizaba documentos importantes. Cada página confirmaba algo que ya intuía. Sarah no solo estaba viviendo con un hombre irresponsable, estaba siendo controlada poco a poco. Había correos electrónicos interceptados, cuentas compartidas que Sarah probablemente no entendía del todo, y hasta registros de rastreadores digitales instalados en dispositivos vinculados a ella. David había construido un sistema de control financiero y psicológico que funcionaba porque Sarah confiaba en él. Stephanie sintió una mezcla de tristeza y determinación al ver aquello. Su hija no era débil ni ingenua. Simplemente estaba dentro de una situación que había sido construida con paciencia por alguien que sabía manipular, y Stephanie sabía que no podía actuar de forma impulsiva. Si confrontaba a David sin pruebas sólidas, él simplemente cambiaría de estrategia. Fue entonces cuando Stephanie decidió cuál sería su objetivo real. No se trataba solo de proteger su propio dinero. Eso era lo menos importante en comparación con lo que estaba en juego. Lo que realmente necesitaba hacer era proteger a Sarah y desmontar el sistema que David había construido alrededor de ella. Para eso necesitaba 3 cosas: pruebas claras, tiempo y paciencia. Su abogado empezó a preparar estructuras legales que garantizaran la seguridad financiera de Sarah en caso de que ella decidiera separarse. El investigador siguió reuniendo información sobre las deudas y los movimientos financieros de David. Mientras tanto, Stephanie continuó actuando exactamente como él esperaba, como una mujer mayor aparentemente vulnerable que todavía estaba pensando en sus sugerencias sobre dinero. Esa ilusión era la parte más importante del plan, porque las personas que creen que están manipulando a alguien suelen hablar demasiado cuando creen que finalmente están ganando. Durante varias semanas, Stephanie mantuvo exactamente el mismo comportamiento cada vez que visitaba el apartamento de Sarah. Escuchaba con atención, hacía preguntas sencillas y, de vez en cuando, mencionaba que había estado pensando en lo que David había dicho sobre organizar mejor sus finanzas. Cada vez que lo hacía, el hombre parecía relajarse poco más. Su tono se volvía más confiado, incluso un poco condescendiente, como si estuviera convencido de que sus ideas finalmente estaban funcionando. Sarah, por otro lado, parecía cada vez más cansada, como si viviera constantemente entre la preocupación por el dinero y la presión silenciosa de su propio marido. Stephanie observaba todo con paciencia. Sabía que aquel tipo de manipulación no se desmonta con una discusión emocional. Se desmonta con pruebas, con tiempo y con el momento adecuado. El momento llegó cuando David sugirió algo que, según él, serviría para tranquilizar a toda la familia.
Propuso invitar a Stephanie a almorzar un sábado para hablar con calma sobre una posible solución financiera. Según David, sería una conversación abierta, sin presiones. Stephanie aceptó inmediatamente, como si la idea la hubiera aliviado. El restaurante que eligieron era pequeño, uno de esos lugares tranquilos donde las personas hablan sin preocuparse demasiado por quién está sentado en las mesa de al lado. Pero lo que David no sabía era que Stephanie no había llegado allí solo para escuchar. Aquella mañana había preparado algo con mucho cuidado. En su bolso sencillo, el mismo bolso antiguo que él había observado tantas veces con desprecio silencioso, llevaba un pequeño dispositivo de grabación. No era la primera vez en su vida que una conversación aparentemente casual terminaría convirtiéndose en una prueba importante. Cuando David llegó al restaurante, parecía completamente seguro de sí mismo. Saludó a Stephanie con una cordialidad que parecía ensayada y se sentó frente a ella como si aquella reunión fuera simplemente una formalidad. Durante los primeros minutos habló de cosas irrelevantes: el clima, el tráfico, el trabajo de Sarah en la biblioteca. Stephanie lo escuchó con la misma calma de siempre. Luego, casi de forma natural, David volvió al tema que realmente le interesaba. Dijo que había estado pensando mucho en el futuro de la familia, en cómo las personas mayores a veces necesitan ayuda para administrar su dinero. Con una voz que intentaba parecer preocupada, explicó que tal vez la mejor solución sería transferir una parte de los ahorros de Stephanie a una cuenta conjunta administrada por él y Sarah. Según él, no era nada exagerado, apenas unos $50,000 para organizar mejor las cosas. Stephanie asintió lentamente mientras él hablaba. No mostró sorpresa ni indignación. De hecho, incluso hizo algunas preguntas que parecían ingenuas, como si realmente estuviera intentando entender la propuesta. Eso hizo que David se relajara aún más. Empezó a explicar detalles que nadie le había pedido, hablando de cómo él mismo podría supervisar las cuentas, de cómo sería más fácil controlar gastos y planificar el futuro. Cuanto más hablaba, más claro quedaba que aquello no era una sugerencia desinteresada. Era un intento directo de acceso al dinero que él creía que Stephanie tenía. Mientras tanto, dentro del bolso sencillo, apoyado junto a Mino Sinindini, la mesa, el pequeño dispositivo seguía grabando cada palabra con claridad. David estaba tan convencido de su propia inteligencia que no notó lo más importante. La persona que él creía estar manipulando había pasado décadas escuchando exactamente ese tipo de discurso. Cuando David terminó de explicar su idea, se recostó en la silla con una expresión de satisfacción, como si hubiera presentado un plan muy razonable. Stephanie permaneció en silencio durante unos segundos antes de responder. Miró alrededor del restaurante con calma, observando a las pocas personas que estaban almorzando tranquilamente en otras mesas. Luego volvió a mirarlo y le dijo algo que él no esperaba escuchar. Con una voz tranquila, le preguntó por qué exactamente él creía que tenía derecho a controlar el dinero de otra persona. David intentó responder con el mismo tono amable de antes, hablando de familia y de seguridad para el futuro, pero Stephanie ya no estaba fingiendo ingenuidad. Sacó lentamente de su bolso el pequeño dispositivo de grabación y lo colocó sobre la mesa. En ese momento, la expresión de David cambió por primera vez desde que habían llegado. Stephanie no levantó la voz ni hizo una escena. Simplemente le explicó que aquella conversación había sido grabada desde el primer minuto. Luego añadió algo más, con la misma calma que había mantenido durante toda la reunión. Le dijo que también existía un informe completo sobre sus deudas, sobre las tarjetas de crédito abiertas a nombre de Mino Sarah y sobre el caso anterior con la viuda que había perdido dinero confiando en él. David intentó decir algo pero no encontró palabras rápidamente. Por primera vez desde que Stephanie lo conocía, parecía genuinamente desconcertado. Aquella mujer mayor a la que había dejado en una estación vacía semanas antes, no estaba reaccionando como él esperaba. En lugar de miedo o dependencia, lo que tenía delante era alguien que había estado observando todo con una paciencia mucho mayor de lo que él había imaginado. Stephanie no necesitó decir mucho más después de eso. Con la misma serenidad con la que había llegado al restaurante, explicó que toda aquella información ya estaba en manos de su abogado. También le dijo que, si él volvía a intentar controlar el dinero o las decisiones de Sarah, las autoridades tendrían acceso a cada uno de esos documentos. No lo dijo con tono amenazante, sino como quien describe un hecho inevitable.
Luego añadió algo que dejó a David completamente en silencio. Durante años había construido una empresa llamada Long Enterprises, con inversiones en inmuebles comerciales y tecnología, y el dinero que él había intentado manipular representaba una cantidad insignificante dentro de ese patrimonio. Durante todo ese tiempo, David había estado convencido de que estaba tratando con una anciana con algunos ahorros. La realidad era muy distinta. Cuando Stephanie salió del restaurante, no sintió rabia ni satisfacción exagerada. Lo que sentía era una tranquilidad profunda por haber hecho lo correcto. En los días siguientes habló con Sara con mucho cuidado, mostrándole poco a poco la información que había descubierto. No fue una conversación fácil, pero finalmente su hija empezó a entender la situación en la que había estado viviendo. Con el tiempo, Sara tomó decisiones importantes para recuperar su independencia, y Stephanie volvió a su vida sencilla en su pequeño apartamento, el mismo lugar donde nadie imaginaba la magnitud de lo que había construido. A veces, las personas más peligrosas para quienes manipulan a otros son justamente las que parecen más discretas. Y si alguien que está escuchando esta historia llegó hasta aquí, quizás sea un buen momento para pensar en algo simple. Muchas veces, las personas más subestimadas son las que terminan cambiando completamente el resultado de una historia.